Cuarta parte de Raíces. Capítulo 31. Entre amor y traición. El aire en el departamento de Rebeca parecía más denso de lo habitual, como si las paredes pudieran sentir la tormenta que se avecinaba. Sarocha había caminado hasta allí con pasos firmes, pero por dentro todo era un torbellino, rabia, dolor, miedo, y enredado entre todo, un amor que aún latía fuerte, aunque le resultara imposible ignorar la traición que acababa de descubrir. Cada paso que daba hacia aquella puerta era una lucha interna. Recordaba las risas en la playa, los susurros en la madrugada, las promesas hechas bajo las estrellas, y aún así, todo parecía haber cambiado en cuestión de segundos al ver ese documento. El mundo que había construido junto a Rebeca se tambaleaba. ¿Amor o mentira? ¿Verdad compartida o silencio calculado? Cuando Rebeca abrió la puerta, la sonrisa con la que la recibió fue como un puñal. Esa sonrisa, siempre capaz de iluminar sus días, ahora le parecía cruel, ingenua, desubicada. Sarocha no devolvió el gesto. Su mirada estaba cargada de un dolor que Rebeca no lograba descifrar, aunque su corazón se encogió en un presentimiento oscuro. ¿Qué pasa?, preguntó con un nudo en la garganta. La voz le salió más débil de lo que esperaba, quebrada por el miedo. Sarocha no respondió al instante. Caminó hasta la mesa y dejó caer los documentos, como si el peso de ellos fuera insoportable. El golpe del papel sobre la madera resonó en la habitación como un trueno. «Explícame esto». Su voz sonó quebrada, cargada de rabia contenida, pero también de un dolor profundo. Rebeca dio un paso hacia adelante y alzó la mirada hacia las hojas. Al leer los nombres impresos, sintió un vértigo repentino, como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Su apellido estaba allí, frío e innegable. Richard Armstrong, Elena Matte, y la fotografía familiar que unía todo. Sintió que su respiración se detenía. «Yo», balbuceó, pero las palabras se le quebraron en la garganta. «¿Cuánto tiempo pensabas callarlo?». Sarocha avanzó un paso, las lágrimas acumulándose en sus ojos, traicionando la dureza de su expresión. «Pensabas que nunca lo iba a descubrir, que podía amarte, sin saber que tu familia fue parte de los que me destrozaron la vida». Rebeca negó de inmediato, llorando ya, con los labios temblorosos. «No, no es así. Yo no lo sabía, te lo juro. Me enteré después, cuando ya estábamos juntas. No tenía idea de que mis padres estaban detrás de todo eso. Y cuando lo descubrí», tragó saliva, la voz quebrada, no supe cómo decirlo. «Tenía miedo de perderte, Sarocha». Sarocha apretó los puños, la rabia tensándole cada músculo. Dio media vuelta, respirando hondo, como si necesitara fuerza para no gritar. «Pero me lo ocultaste», estalló al fin, girándose otra vez hacia ella. Su voz retumbó en la habitación, y su rostro estaba empapado de lágrimas que no se molestaba en ocultar. «Cada día, cada beso, cada promesa nuestra, todo eso lo construiste sobre un secreto. ¿Cómo se supone que confíe en ti ahora?». Rebeca se lanzó hacia ella, desesperada, extendiendo las manos para tocarla, pero Sarocha retrocedió un paso, esquivándola. Ese rechazo fue un golpe más duro que cualquier palabra. «Te amo», dijo Rebeca, entre sollozos, la voz hecha pedazos. «Te amo como nunca imaginé amar a alguien». No fue traición, fue miedo, torpeza, fue no saber cómo enfrentar la verdad. Yo soy más que ese apellido. Soy más que ellos. Por favor, no me dejes». Sarocha cerró los ojos con fuerza, las lágrimas corriendo sin freno. La amaba, claro que la amaba, con cada parte de su ser, pero la herida era demasiado reciente. «Necesito tiempo». Rebeca, su tono fue firme, aunque dolido, como un filo que cortaba en dos su propia alma. «No puedo quedarme ahora, no con toda esta rabia dentro. No quiero decir cosas que no pueda reparar después». Rebeca cayó de rodillas frente a ella, sujetándole las manos con desesperación. «No, quédate, te lo ruego. No me castigues con tu ausencia. Dime lo que quieras, grítame, golpéame si hace falta, pero no te vayas. Yo te necesito aquí conmigo». El llanto de Rebeca llenaba la habitación, y Sarocha se inclinó apenas, acariciando su mejilla húmeda con un gesto cargado de ternura, pero también de despedida. Esa contradicción dolía más que cualquier palabra. «Te amo, pero ahora mismo no puedo». El silencio que siguió fue un vacío insoportable. Solo el sonido lejano del tráfico de Bangkok se colaba desde la ventana, indiferente a la tragedia que se desarrollaba en aquel departamento. Finalmente, Sarocha se levantó, sus pasos retumbando como martillazos en el corazón de Rebeca. Giró la perilla de la puerta con manos temblorosas, sabiendo que cada movimiento la alejaba de lo que más amaba,
pero incapaz de hacer otra cosa. La puerta se cerró con un golpe seco. Rebeca se desplomó en el suelo, abrazándose a sí misma, rota. El eco de esa puerta era un adiós que no quería aceptar. Las lágrimas le nublaban la vista, la respiración le quemaba el pecho. El miedo de perderla de verdad la consumía, y aún así, en medio de la desesperación, una chispa de certeza brillaba en su interior. Ese no podía ser el final. Haría lo que fuera necesario para demostrarle a Sarocha que el amor que compartían era más fuerte que los pecados heredados de un apellido. El amor seguía vivo, pero la traición había abierto un abismo. Solo el tiempo diría si eran capaces de cruzarlo, juntas. Capítulo 32. La rabia de la memoria. La noche en Bangkok se deslizaba sobre los techos como un manto denso y húmedo. El aire era pesado, impregnado de humo y humedad, como si la ciudad misma respirara con dificultad. Sarocha caminaba sin rumbo fijo después de salir del departamento de Rebeca. Sus pasos resonaban huecos contra el pavimento, y cada uno parecía llevarla más lejos de todo lo que conocía, incluso de sí misma. No tenía fuerzas para regresar a su casa ni al bufete. El ruido del tráfico, las luces de neón, el bullicio de los bares abiertos, todo le resultaba insoportable. Terminó en un parque silencioso, casi vacío, donde el único sonido era el de las hojas agitadas por el viento y los coches lejanos. Se dejó caer en un banco de hierro, hundió el rostro entre las manos, y aunque las lágrimas habían cesado, la rabia vibraba en su pecho como un tambor. Le quemaba la garganta, le palpitaba en las sienes. Era una furia antigua, más vieja que su amor por Rebeca, más vieja incluso que sus sueños de justicia. Esa tarde, con el descubrimiento, había sido arrastrada sin piedad hacia los rincones más oscuros de su adolescencia, esos a los que nunca quería volver. El recuerdo apareció nítido, cruel, como si el tiempo no hubiera pasado. Tenía 20 años cuando lo perdió todo. La casa donde había crecido, donde aún resonaban las risas de su padre muerto, fue arrebatada en cuestión de papeles y firmas. La vivienda no era solo un techo, era lo único que quedaba de él. Las marcas en las paredes donde medían su altura cada cumpleaños, el viejo árbol del jardín donde solía columpiarse hasta marearse, las huellas de barro en el suelo, cada vez que él regresaba de trabajar, y hasta el olor de la madera, impregnada de la voz que ya nunca volvería a escuchar. Todo aquello fue arrancado con la frialdad de un documento legal y una firma ajena. Recordaba a su madre aquella tarde como si estuviera frente a ella ahora mismo, arrodillada en el suelo, rodeada de cajas mal cerradas, con las manos temblorosas que parecían no poder sostener nada más, la mirada perdida, quebrada, mientras intentaba aparentar fuerza, pero los sollozos, esos pequeños espasmos de dolor, la traicionaban. Sarocha, apenas una adolescente, la observaba desde el marco de la puerta. Se sentía inútil, impotente, diminuta. Tenía rabia, mucha rabia, pero no había a quien lanzársela. Solo podía quedarse allí, sintiendo cómo su mundo se desplomaba. «Mamá», susurró, acercándose con pasos inseguros. Su madre levantó la vista, los ojos enrojecidos, el rostro cansado de luchar contra batallas invisibles. Con las manos ásperas de tanto trabajo, le acarició la mejilla. «Lo siento, hija. Intenté detenerlo. Intenté salvar lo poco que nos quedaba, pero ellos eran demasiado poderosos». Sarocha se quebró en ese instante. La rabia se mezcló con un dolor insoportable, y se abrazó a su madre como si así pudiera evitar que ambas se deshicieran en pedazos. Sintió la respiración agitada de ella contra su cuello, el llanto que no podía contener. Fue allí cuando comprendió que su vida ya no sería la misma, que habían quedado a merced de un sistema que nunca estuvo de su lado, y que, en adelante, debía aprender a endurecerse. Volviendo al presente, las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco lacerante. Armstrong. Ese apellido había estado allí, estampado en las firmas que les arrancaron lo poco que tenían, y ahora, ese mismo apellido estaba en la piel de la mujer que amaba. Rebeca, su Rebeca. El dolor se transformaba en rabia pura, quemándole la garganta. ¿Cómo puedo amarla, si su apellido está manchado con las lágrimas de mi madre? ¿Cómo confiar en alguien que nació dentro del mismo mundo que me destruyó? Apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la piel, hasta sentir la humedad de la sangre en las palmas. Una parte de ella quería gritar hasta desgarrarse la voz. Otra parte quería correr hasta donde estaba Rebeca y abrazarla, pedirle explicaciones, rogarle que lo negara, que dijera que no era verdad. Quería creerle,
Quería aferrarse a ese amor que había descubierto como quien encuentra agua en un desierto, pero en ese instante, la rabia pesaba más. La traición, aunque no fuera culpa de Rebeca directamente, se imponía con la fuerza de un hierro candente. El parque se fue vaciando poco a poco. El murmullo lejano de la ciudad contrastaba con el silencio alrededor de Sarocha, que parecía acompañar su desgarro. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando contener la tormenta que la desgarraba por dentro. No quería perderse en la oscuridad, pero sentía que el pasado la arrastraba con garras invisibles hacia un lugar del que temía no regresar. Y entonces, una frase de su madre volvió como un susurro grabado en la memoria, más nítida que nunca. No dejes que lo que nos hicieron destruya tu futuro, hija. Lucha, pero no dejes que el odio te consuma. Sarocha se cubrió el rostro con ambas manos. Temblaba. El odio estaba allí, creciendo como una sombra en su interior, llenándole los pulmones con aire venenoso. Y sin embargo, también lo estaba el recuerdo de los labios de Rebeca, de la risa compartida bajo la fogata, de aquella primera vez en que su voz tembló al decirle te amo. Ese contraste la estaba destrozando. Era como si dos fuerzas contrarias la desgarraran en direcciones opuestas. Una le exigía justicia, venganza, cerrar las heridas del pasado con la furia del presente. La otra le suplicaba no soltar el único amor verdadero que había conocido en su vida. El conflicto la estaba consumiendo. Cuando por fin se levantó del banco, el cielo estaba más oscuro y la ciudad seguía brillando, indiferente a su dolor. Las luces de Bangkok parecían burlarse de ella, recordándole que el mundo no se detenía por una sola herida, aunque esa herida abarcara toda su existencia. Sabía que no podía quedarse quieta. Si quería respuestas, si quería justicia, tendría que buscarlas. Tendría que seguir el rastro de aquellos nombres, excavar en la verdad que le habían negado. Pero al mismo tiempo, en lo más profundo de su ser, temía que en esa búsqueda el amor que había encontrado con Rebeca quedara enterrado, sofocado bajo la misma rabia que ahora amenazaba con consumirla. El pasado había regresado, y con él, una guerra interna que apenas comenzaba. Capítulo 33. El silencio de la ausencia. El departamento de Rebeca se había convertido en un reflejo de su propio estado interior. Desordenado, oscuro, sin rumbo. Los libros abiertos sobre la mesa, llenos de apuntes que ya no repasaba, eran testigos mudos de una vida académica que había quedado en pausa. La ropa se acumulaba en una silla como si la hubieran abandonado allí en medio de una huida, y el aire tenía ese olor agrio del encierro, de las lágrimas que nunca llegan a ventilarse. 7 días habían pasado desde que Sarocha salió de su vida, con la puerta cerrándose como un portazo en el alma, y cada uno de esos días había sido un infierno silencioso. No volvió a clases. El simple hecho de imaginar los pasillos de la universidad la hacía temblar. Cada rincón parecía un recordatorio de Sarocha. La cafetería donde se reían, los patios donde a veces se encontraban a escondidas, los pasillos donde intercambiaban miradas cómplices. Solo el bar quedó como refugio. Entre luces bajas, humo y música fuerte, Rebeca podía fingir que el mundo era otro. Sonreía a veces, incluso reía, pero sabía que eran gestos huecos. Su verdadero yo se quedaba detrás de la barra, encogido, mirando la puerta como si en cualquier momento Sarocha pudiera aparecer. Deirin sabía que Sarocha seguía yendo al bufete con puntualidad, que se mantenía firme, trabajando como si nada. Ese dato, pequeño y cruel, le atravesaba como un cuchillo. ¿Cómo era posible que siguiera adelante sin ella? ¿Cómo era posible que no la necesitara del mismo modo desesperado en que ella necesitaba a Sarocha? Cada noche revisaba el celular, esperando aunque fuera un hola, un signo de que no estaba sola en aquel vacío, pero no había nada. El 7º día, sin embargo, algo cambió. Quizá fue el cansancio de llorar hasta quedarse sin lágrimas, o tal vez la soledad insoportable de la cama vacía. Rebeca se levantó con un impulso extraño, una chispa de valentía nacida del miedo a perderla para siempre. Se duchó, se vistió casi sin pensar y tomó sus llaves. Miró el reloj. Era tarde. Si los cálculos no fallaban, a esa hora Sarocha debía estar en casa. El trayecto fue una tortura. Cada calle se extendía interminable. Cada semáforo en rojo parecía burlarse de su urgencia. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se iba a romper antes de llegar. Y cuando por fin estuvo frente a la casa, el aire le faltaba como si hubiera corrido kilómetros. Subió los escalones con las piernas temblorosas, el cuerpo entero en tensión. Golpeó la puerta, apenas un toque,
temiendo tanto el silencio como la respuesta. La puerta se abrió, y quien apareció no fue Sarocha, sino su madre. «¿Rebeca?», preguntó, sorprendida, con el ceño fruncido pero sin hostilidad. El corazón de Rebeca se deshizo en ese instante. Esperaba ver a Sarocha, esperaba una discusión, un grito, tal vez incluso un abrazo, pero en lugar de eso encontró la mirada serena, cansada y tierna de una mujer que había visto demasiado dolor en la vida. Yo vine a verla», balbuceó, incapaz de sostenerse en pie del todo. La madre de Sarocha la miró por un momento, como si pudiera leer más allá de sus palabras, y comprendió sin necesidad de más explicaciones. Se apartó para dejarla entrar. El interior de la casa era un mundo opuesto al de Rebeca, cálido, lleno de fotografías, adornos sencillos, y el suave aroma del incienso que flotaba en el aire. Un hogar marcado por la sencillez, pero impregnado de afecto. Rebeca, en contraste, se sintió como una intrusa que cargaba la sombra de todo lo que había herido a esa familia. Apenas cruzó el umbral, el cuerpo dejó de responderle. Se llevó las manos al rostro, y las lágrimas, que había intentado contener durante días, brotaron como una cascada imposible de detener. Se quebró allí, en medio de la sala, sin importar las apariencias, sin pensar en nada más que en el dolor de haber perdido a la mujer que amaba. La madre de Sarocha se acercó en silencio y la abrazó. Fue un gesto inesperado, pero firme, como si supiera exactamente qué necesitaba. Ese abrazo no pedía explicaciones ni justificaba nada, solo la sostenía, y Rebeca, al sentirlo, se aferró a él como si fuera lo único que la mantenía a flote en medio del naufragio. «Tranquila, hija», le susurró con una dulzura desarmante. «No eres responsable de lo que hicieron tus padres». Rebeca se estremeció. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía tocar con tanta precisión la herida que más le dolía? Las palabras la atravesaron, derribando el muro de silencio y culpa que había construido durante la semana. «Yo la amo», dijo entre sollozos, con la voz hecha pedazos. «La amo de verdad, pero ella no me quiere ver. No sé cómo arreglarlo, no sé cómo». «Lo sé», la mujer acarició su cabello con ternura maternal. «Sarocha está herida, no por ti, sino por el pasado. Siempre fue fuerte, pero también muy sensible. Dale tiempo, hija. No la presiones, no la persigas con tu culpa. El amor necesita aire para respirar». Las lágrimas de Rebeca siguieron cayendo, como si al fin su cuerpo se hubiera permitido soltar todo el dolor guardado. Temblaba, sollozaba, pero en el fondo, ese abrazo y esas palabras eran como un bálsamo. Cuando logró calmarse un poco, levantó la mirada y murmuró: «Gracias, gracias por no rechazarme». La madre de Sarocha sonrió con compasión, apretando sus manos entre las suyas. «¿Rechazarte? No, hija. El amor nunca es un error». Rebeca cerró los ojos, dejando escapar un último sollozo. La herida seguía abierta, pero en ese instante supo que no estaba sola del todo. Allí, en esa casa que había sido testigo de tanto dolor, encontró un poco de ternura inesperada, y aunque el camino se le antojara incierto, se prometió en silencio luchar por recuperar a Sarocha. No importaba cuánto tiempo le tomara, no importaba cuántas lágrimas más tuviera que derramar, su amor no iba a rendirse. Capítulo 34. Entre la rabia y la verdad. La tarde había caído en Bangkok con un cielo plomizo que anunciaba tormenta, aunque no llovía aún. El aire húmedo se filtraba por las calles atestadas, y Sarocha regresó a casa sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. El bufete la había dejado exhausta, pero no era solo el trabajo. Era el cansancio de llevar sobre los hombros un dolor que no encontraba alivio, una rabia que la mantenía despierta por las noches. Empujó la puerta del hogar, y de inmediato percibió algo extraño. El silencio estaba cargado, como si las paredes hubieran sido testigo de algo importante en su ausencia. El aroma de té recién hecho flotaba en el aire, y en la mesa su madre la esperaba, con los ojos brillantes, como si guardara un secreto que no sabía cómo decir. «Estuvo aquí», dijo con voz firme, sin rodeos, mientras vertía el líquido caliente en una taza. Sarocha se detuvo en seco. No necesitaba que su madre pronunciara el nombre. El rostro de Rebeca, con su melancólica mirada, apareció de inmediato en su mente. Un nudo le cerró la garganta, y el corazón le golpeó con violencia. «No quiero hablar de ella», respondió con frialdad, arrojando la mochila contra la pared y girando el rostro, como si con ese gesto pudiera apartar la herida. Su madre suspiró, pero no insistió. El silencio se volvió tan denso que casi podía oírse.
Fue entonces cuando una voz grave y autoritaria interrumpió desde el salón. «Ven aquí, Sarocha. Siéntate». El llamado de su tía no admitía excusas. Ella respiró hondo, conteniendo la rabia y la fragilidad que hervían en su interior, y caminó hasta el sillón. Se sentó frente a ellas, con los hombros rígidos, evitando mirarlas directamente. Su tía la observaba en silencio. Su mirada era severa, pero también había en ella un dejo de comprensión, como si supiera que las palabras que estaba a punto de pronunciar no serían fáciles de escuchar. «Hija, lo que estás haciendo contigo misma no es justo». Las palabras la atravesaron como un golpe. Sarocha apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se hundieron en sus palmas. «Justo», su voz temblaba, cargada de rabia. «¿Acaso fue justo lo que hicieron esos malditos Armstrong? Arrebatarle a mi madre el único lugar que teníamos, quitarle la casa donde aún quedaban los recuerdos de papá, verla llorar cada noche porque lo poco que habíamos construido se desmoronó frente a nosotras». El grito se quebró en un sollozo que intentó contener, pero que salió de todos modos. La habitación se llenó con su dolor, con esa mezcla de furia y fragilidad que no podía contener. Su tía la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando ella al fin calló, respirando con dificultad, ella habló con una calma que contrastaba con su tormenta. «El odio solo va a consumirte, Sarocha. No puedes llenarte de rabia toda la vida. Ese fuego no va a devolver la casa, ni va a devolver a tu padre». Las lágrimas amenazaban con desbordarse. Giró el rostro, incapaz de sostener su mirada. «Ella me lo ocultó. Lo supo y no me lo dijo. ¿Cómo voy a perdonar eso?». La voz se quebró en un susurro, entrecortado. Su madre suspiró profundamente. «¿De verdad crees que Rebecca es responsable de lo que hacen sus padres?». Sarocha alzó la vista, incrédula. «Lleva su apellido. Es una Armstrong. ¿Qué otra prueba necesito?». Ella no levantó la voz, pero sus palabras cayeron con un peso demoledor. «¿No te has preguntado por qué no habla de ellos? ¿Por qué nunca menciona a su padre? ¿Por qué no usa su apellido con orgullo?». Sarocha pestañeó confundida. Había notado esos silencios, pero siempre los había interpretado como una decisión personal, no como una grieta. «Mírala bien, hija», continuó su madre, con paciencia. «De verdad parece alguien que viva de la riqueza de su familia, que comparta sus ambiciones. Ella estudia, trabaja en un bar, vive con lo justo. No está rodeada de lujos. Se ha ganado lo poco que tiene. Si estuviera de acuerdo con lo que hacen los suyos, ¿crees que viviría así?». Las palabras cayeron como un peso en el corazón de Sarocha. Recordó cada gesto de Rebecca, sus manos manchadas de pintura de la universidad, el cansancio en sus ojos tras las noches en el bar, el modo en que sonreía, como si tuviera que convencer al mundo y a sí misma de que estaba bien. Y en ese instante comprendió algo. Rebecca no era su familia, al menos, no en lo que representaba el apellido que cargaba. Pero aún así, las lágrimas comenzaron a resbalarle por las mejillas. Se cubrió el rostro con ambas manos, incapaz de sostener la contradicción que la desgarraba. «No puedo», susurró con la voz rota. «No todavía. No puedo soportar que me lo ocultara. Cuando lo supo, debió decírmelo, y no lo hizo». Su tía la observó con dolor, entendiendo que aquella batalla no se ganaría en un día. Se levantó lentamente y, con la firmeza de quien sabe que la ternura no se demuestra en exceso, le apoyó una mano en el hombro. «Está bien. No tienes que perdonar hoy, ni mañana, pero escucha bien. No dejes que el rencor te robe lo poco que aún puedes sentir. No dejes que te arranque lo que te hace humana». El silencio que siguió fue inmenso. Sarocha se quedó sola en el sillón, escuchando aún el eco de esas palabras que no podía borrar. Sentía que la rabia era un muro necesario para protegerse, pero también supo, aunque le doliera admitirlo, que detrás de ese muro había algo más. Miedo. Miedo a reconocer que, a pesar de todo, seguía amando a Rebecca. Miedo a que ese amor fuera más fuerte que cualquier herida. Y ese miedo, más que la traición, era lo que verdaderamente la destrozaba. Capítulo 35. La hija que renunció a su apellido. El teléfono vibró sobre la mesa del departamento desordenado. El ruido metálico retumbó en el silencio de la habitación, como si insistiera en recordarle que no podía seguir escondida para siempre. Rebecca lo miró sin tocarlo, como si se tratara de un objeto extraño que no quería reclamar, pero la insistencia del aparato fue más fuerte. Con un gesto lento, lo tomó en sus manos. «Aló», su voz sonó áspera, cargada de cansancio. «Rebecca, soy tu padre». La voz de Richard Armstrong emergió grave, firme, con ese tono de autoridad que siempre imponía,
incluso cuando intentaba sonar cordial. Tu madre y yo queremos verte. Ven a cenar esta noche. Ese queremos no dejaba espacio para réplica. En su casa, las órdenes siempre venían disfrazadas de invitaciones. Rebeca cerró los ojos unos segundos, respiró hondo y pensó en negarse. Lo lógico era rechazarlo, quedarse hundida en la oscuridad de su departamento, seguir ignorando su apellido como había hecho desde que descubrió la verdad. Pero algo se encendió en su interior, una rabia ardiente, acumulada, que pedía salir. Tal vez esa cena fuera la oportunidad de devolver todo el peso de su dolor a quienes lo habían causado. Está bien, dijo finalmente, con un hilo de voz que no ocultaba la tensión. Colgó y quedó en silencio. Durante un largo rato permaneció inmóvil, observando el reflejo de la ciudad a través de la ventana. Sabía que no sería una cena, sería un juicio, y ella estaba lista, no para defenderse, sino para acusar. El trayecto hacia la mansión Armstrong fue un viaje hacia un mundo del que ya no se sentía parte. Los jardines perfectamente podados, el brillo de los ventanales, los autos de lujo estacionados en la entrada, todo aquello le parecía irreal, artificial. La niña que había crecido en ese entorno estaba muerta. En su lugar caminaba una mujer que ya no pertenecía allí. La puerta se abrió y su madre, Elena Matte, la recibió con una sonrisa nerviosa. Richard, en cambio, la esperaba en el comedor, impecable como siempre, con un whisky en la mano. Pero lo que más la desconcertó fue ver a Non, sentado a la mesa, sonriente, con ese aire de joven exitoso que siempre lo había acompañado. Era el hijo del socio de su padre, el muchacho que desde niña le habían puesto delante como el compañero perfecto. Rebeca lo saludó con un leve gesto de cabeza. No tenía energía para sonrisas falsas. Se sentó en la mesa como quien toma asiento en un escenario de batalla. La cena comenzó con banalidades, viajes de negocios, comentarios sobre economía, elogios vacíos hacia Non. Todo estaba cuidadosamente armado para mostrar la imagen de familia perfecta. Pero Rebeca no se dejaba engañar. Conocía las sombras que se escondían tras cada palabra. Elena fue la primera en hablar con seriedad. Cariño, creemos que ya es hora de que empieces a pensar en tu futuro. La empresa está creciendo. Hay un lugar para ti. Non también está progresando. Sería un gran apoyo para ti. Richard asintió con satisfacción. Era evidente que lo habían planeado. Rebeca sintió un nudo en el estómago. El metal de los cubiertos se le hundía en las manos, como si intentara contener su rabia. No pudo más. Mi futuro, repitió con una risa amarga. ¿De qué futuro hablan? Del que ustedes ya decidieron, del que consiste en seguir un apellido que se ha construido sobre el sufrimiento de los demás. El silencio cayó como una losa. Non bajó la mirada incómodo, fingiendo examinar su plato. Rebeca se levantó. Sus manos temblaban, pero su voz salió firme, cargada de verdad. Me avergüenzo de ser una Armstrong. Me avergüenzo de llevar un apellido que significa ruina para tantas familias. ¿Saben lo que han hecho? ¿O ya se convencieron de que robar con contratos elegantes es legal? Su madre palideció. Richard golpeó la mesa con el puño. Cállate. No sabes de lo que hablas. Lo sé mejor que nadie, respondió, con lágrimas surcando su rostro. Sé lo que sienten los que pierden su hogar. Lo he visto con mis propios ojos. Ustedes destruyen vidas, y pretenden que yo sea parte de eso. No lo haré. El silencio se volvió insoportable. Elena intentó extenderle la mano, pero Rebeca la apartó con un gesto. No me busquen más. Sus palabras fueron como un disparo. Consideren muerta a la hija que tuvieron. El eco de su voz llenó la habitación más que cualquier grito. Tomó su bolso y salió de la mansión sin mirar atrás. En la calle, el aire nocturno le golpeó el rostro como una bofetada de libertad. Respiró profundo, sintiendo que por fin había roto las cadenas que la asfixiaban. Pero esa liberación tenía un precio. Estaba sola, completamente sola, mientras caminaba por las calles de Bangkok, con las luces reflejándose en sus lágrimas. Pensaba en Sarocha, en sus ojos, en el rechazo que había sentido cuando la descubrió. ¿Cómo podría mirarme ahora? Después de lo que soy, después de donde vengo, pensó con un dolor que la quebraba. Renunciar al apellido era un acto de valentía, pero también una condena. Podía cortar los lazos con su familia, pero jamás con la sangre que la unía a ellos. Y en ese abismo entre lo que era y lo que quería ser, Rebeca siguió caminando, perdida, con el corazón desgarrado por la libertad y por el miedo de haber perdido, para siempre, el único amor verdadero que había encontrado. Capítulo 36. La soledad compartida. La noche en Bangkok parecía tragarse a Sarocha. Se sentó frente a la ventana del salón de su casa,
con las manos apoyadas sobre las rodillas, inmóvil. Afuera, la ciudad no dormía. Luces y ruidos se entrelazaban en un ritmo que ella no podía seguir. Cada bocina, cada motor, cada murmullo de las calles le recordaba la ausencia de Rebeca, el vacío que ahora ocupaba su lugar y que parecía haberse extendido hasta las paredes del hogar. El silencio dentro de la casa era casi doloroso. Su madre dormía en su habitación, dejando que ella lidiara con sus pensamientos. Su tía había regresado a su propio cuarto, respetando la necesidad de distancia que Sarocha sentía, aunque ella misma no sabía exactamente de qué necesitaba protegerse. La soledad se le pegaba a la piel como un peso húmedo. Se llevó las manos al rostro y dejó escapar un suspiro largo, tembloroso. La rabia que había sentido en los días anteriores se había transformado en algo más pesado, una tristeza profunda, silenciosa, que parecía invadir cada rincón de su cuerpo. Pensó en Rebeca, en su risa, en la suavidad de su voz, en los gestos que antes la hacían sonreír incluso en los peores días. Y ahora todo estaba teñido de distancia, de secretos y de dolor. Quizás sea mi culpa por no poder perdonarla todavía, murmuró en voz baja, pero no había respuesta, solo el eco de sus propias palabras. La soledad parecía abrazarla con fuerza, recordándole que, aunque quisiera, no podía alcanzar a Rebeca en ese momento. La idea de que Rebeca estuviera pensando en ella, tal vez sufriendo, no la consolaba, solo aumentaba su propio sentimiento de impotencia. Sarocha cerró los ojos y dejó que los recuerdos vinieran. La primera vez que se conocieron, la risa compartida en noches de confidencias, la intimidad de sus cuerpos rozándose en silencio, los secretos que ahora parecían tan frágiles frente al peso del pasado. Todo aquello se mezclaba con el resentimiento, con la ira y con el miedo de que la traición de un apellido borrara lo que habían construido juntas. Al mismo tiempo, en su departamento, Rebeca caminaba de un lado a otro, con los puños apretados y los ojos rojos de lágrimas recientes. La noche era silenciosa, pero su mente no dejaba de gritar. Había hablado, había dicho lo que sentía frente a sus padres, había renegado de su apellido, había dejado atrás la fachada de la familia Armstrong. Sin embargo, el alivio que pensaba sentir estaba mezclado con un dolor nuevo, la certeza de que Sarocha la veía de otra manera, marcada por el mismo linaje que ella había rechazado. Se sentó en la cama, abrazando sus piernas, y dejó que las lágrimas rodaran sin freno. Cada recuerdo de Sarocha le producía un dolor dulce y punzante. Los momentos de cercanía, las promesas susurradas, los abrazos en los que se sentía segura. Ahora todo eso parecía lejano, casi inaccesible. La soledad la envolvía, más intensa que la distancia física que la separaba. ¿Me querrá todavía?, pensó, o siempre verá en mí la sombra de mis padres. Aunque yo haya renunciado a ellos, la incertidumbre se convirtió en un nudo que le quemaba el pecho, un peso que no podía levantar con fuerza ni con voluntad. La habitación olía a perfume, a libros abiertos, a recuerdos que no podía borrar. Rebeca cerró los ojos y deseó poder retroceder el tiempo, borrar errores, borrar secretos, pero sabía que no podía. Lo único que podía hacer era esperar, y eso le parecía insuficiente, desesperante. Se levantó, caminó hacia la ventana y apoyó las manos sobre el cristal frío. Afuera, la ciudad seguía iluminada, indiferente, pero para ella cada luz parecía un recuerdo de Sarocha, un parpadeo que le recordaba los ojos de la mujer que no podía abrazar en ese momento. Respiró hondo, intentando calmarse, y murmuró: no puedo rendirme, aunque me duela, no puedo rendirme. De vuelta en la casa de Sarocha, ella se levantó de la silla y comenzó a caminar, como si el movimiento pudiera vaciar su mente de la mezcla de rabia y nostalgia. Recordó a su madre aquella tarde, hace tiempo, consolándola mientras lloraba por la pérdida de la casa familiar. Recordó cómo su madre le enseñó que la fuerza no significaba ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Recordó las lágrimas compartidas, los silencios, los abrazos que sostenían más que cualquier palabra. Sarocha apoyó la frente contra el vidrio frío de la ventana y susurró: ¿cómo seguimos cuando lo que más amamos nos duele tanto? En ese instante, la ciudad parecía cómplice de su soledad, indiferente ante su angustia. La lluvia comenzó a caer levemente sobre el pavimento, haciendo que el sonido de las gotas se mezclara con su respiración contenida. Cerró los ojos y se permitió un instante de vulnerabilidad, pensando en Rebeca,
en la ternura que todavía podía sentir por ella, y en el miedo a que nunca la comprendiera completamente. Mientras tanto, Rebeca se recostó en el sillón, abrazando un cojín como si fuera un amuleto. Imaginó a Sarocha, sola en su casa, intentando llenar el espacio que ella había dejado, y entonces comprendió que, a pesar de la distancia, de las heridas y del miedo, ambas compartían lo mismo: un profundo sentimiento de abandono, de incompletitud, de soledad, que ninguna podía evadir por completo. La noche avanzaba, silenciosa pero cargada de emociones. Rebeca cerró los ojos, respiró hondo y dejó que la melancolía la abrazara. El recuerdo de Sarocha persistía, distante pero viva, recordándole que el amor aún existía, aunque roto y fragmentado. Ambas, separadas por paredes, calles y decisiones difíciles, compartían la misma sensación de vacío, de pérdida y de deseo de reconciliación, cada una enfrentando la soledad a su manera. En sus silencios, en sus pensamientos, en sus lágrimas, se cruzaban invisibles, unidas por la memoria de lo vivido, por la fuerza de lo que aún sentían y por la esperanza, tenue pero persistente, de encontrarse de nuevo. La ciudad seguía respirando, indiferente, pero dentro de esas dos almas, un hilo invisible permanecía, conectando sus corazones, alimentando un amor que ni la distancia ni la traición podían romper del todo. Y mientras Bangkok brillaba con luces y sombras, ellas aprendían, a su manera, a convivir con la soledad, a enfrentar el vacío y a mantener viva la esperanza. Capítulo 37. Entre café y verdades. El bufete estaba más silencioso de lo habitual aquella tarde. Los pasillos, normalmente llenos de llamadas y pasos apresurados, parecían contener el aliento ante la tensión que Sarocha arrastraba desde hacía días. Cada sonido parecía amplificado: el murmullo lejano de las impresoras, el roce de papeles, el taconeo de algún asistente que pasaba por el corredor. Ella estaba en su escritorio, revisando documentos, sin realmente leerlos, perdida en pensamientos que la quemaban por dentro. La imagen de Rebeca, su risa, sus gestos y, sobre todo, su rechazo doloroso, le daba vueltas en la cabeza, como si cada recuerdo la mordiera desde dentro. Sus manos sostenían la pluma con firmeza, pero el trazo sobre el papel era torpe, entrecortado. Intentaba concentrarse en las cifras, en los contratos, en cualquier cosa que la anclara a la realidad, pero no podía. Todo la llevaba de nuevo a Rebeca, a la escena de su decisión, a las palabras tajantes y al desprecio mezclado con amor que habían compartido. Sarocha dijo una voz tímida desde la puerta. «Tienes un minuto». Era Irin, su jefa y amiga de Rebeca, aunque en realidad se conocían poco más allá de lo profesional. Había percibido la distancia que Sarocha había puesto entre ella y Rebeca, y la preocupación en su rostro era sincera, cargada de algo más que curiosidad. Un deseo genuino de ayudarla a atravesar ese momento delicado, de tender un puente donde Sarocha había levantado muros. «Está bien, vamos a la cafetería», respondió Sarocha, con la voz neutral, más por cortesía que por deseo, consciente de que cualquier encuentro cercano con Irin podría desbordar su contención. El trayecto hasta el pequeño café del edificio fue silencioso, cargado de una tensión sutil. Las luces cálidas del lugar contrastaban con la fría neblina de su mente. Se sentaron frente a frente, Sarocha con los brazos cruzados y la mirada distante, los hombros tensos como si resistieran un peso invisible. Irin con un cuaderno en la mano, lista para hablar sin rodeos, pero con delicadeza, consciente de la fragilidad que percibía en la joven. «Sé que esto es complicado, pero necesito decir algo sobre Rebeca», comenzó Irin con delicadeza, midiendo cada palabra. «Es importante que lo escuches». «Prefiero no hablar de ella», interrumpió Sarocha, seca, mientras giraba la taza entre las manos, mirando el reflejo de la luz en el café. Su voz era un muro, y al mismo tiempo una súplica silenciosa para no remover lo que aún dolía. Sus dedos se crispaban alrededor de la porcelana, buscando una contención que el café no podía ofrecer. «Entiendo», dijo Irin, con un leve asentimiento, «pero esto es importante. Necesito que escuches». Sarocha suspiró, resignada, y asintió sin mirar, como si con ese gesto aceptara abrir una pequeña grieta en la barrera que había construido a su alrededor. Irin tomó aire, y su voz se volvió un susurro cargado de intención. «Supe que Rebeca se enteró de todo en tu casa. Fue cuando tu madre recibió una llamada de Armstrong sobre la firma de unos documentos. Rebeca me contactó y me pidió ayuda,
para investigar los casos que llevaba el bufete sobre la empresa de su padre. Quería asegurarse de que las injusticias cometidas por su familia no quedaran impunes. Me dijo que te amaba por encima de su apellido, que no dudaría en afectar a su padre por lo que era justo. Sarocha frunció el ceño, luchando por procesar la información. Su pecho se tensó, entre sorpresa y confusión. No había esperado que Rebeca actuara con tanta determinación, ni que pusiera su amor y su honor por encima de la sangre que la unía a la familia que le había causado tanto daño. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. Sentía que la historia se le escapaba de las manos, y que cada palabra de Irene era un nuevo recordatorio de lo que había pasado, y de lo que aún estaba por sanar. Ella lo hizo por mí, murmuró, sin alzar la vista. Sus ojos seguían el reflejo del café, buscando respuestas en la superficie oscura que no podía controlar. Irene asintió, con suavidad, tratando de no quebrar la delicada estructura emocional de Sarocha. Sí, y no solo eso, hubo algo más. Rebeca fue a la mansión Armstrong. Allí declaró frente a sus padres que odiaba su apellido, que no quería ser parte de nada de lo que hacían, que consideraran muerta a la hija que habían tenido. No quiso ser parte de su mundo. Lo hizo por ti, Sarocha, y por lo que ella cree que es correcto. Sarocha permaneció en silencio, con la mirada fija en la taza, que parecía demasiado pequeña para contener tanto peso. Cada palabra era un golpe suave y persistente, que la obligaba a cuestionar todo lo que creía saber sobre Rebeca, sobre el amor, sobre la familia. La ciudad afuera rugía, indiferente a su drama, pero dentro de ella, cada palabra era una descarga de emociones encontradas: amor, decepción, desconfianza, pero también un hilo de esperanza que no podía ignorar. Su mente luchaba por ordenar los hechos, buscando lógica en lo ilógico, buscando justicia en lo que había sido un acto de amor. No sé qué decir, susurró finalmente, casi para sí misma. Es mucho para procesar. Lo sé, dijo Irene, suavemente, apoyando su mano sobre la mesa como un gesto de apoyo silencioso. Pero quiero que sepas que ella no te falló por maldad, todo lo contrario, intentó protegerte, intentar hacer justicia, y mantener el amor que siente por ti intacto. Sarocha cerró los ojos, dejando que las emociones la atravesaran como olas indomables. Amor, ira, culpa, dolor y esperanza se mezclaban en un torbellino que no sabía cómo calmar. Cada recuerdo de Rebeca se abría en su mente. Fragmentos de risas compartidas, caricias furtivas, miradas intensas y promesas susurradas que ahora parecían tan frágiles como la porcelana que sostenía en las manos. Pensó en lo correcto y lo incorrecto, en lo que debía sentir y lo que realmente sentía, y por primera vez en días, sintió un leve estremecimiento de comprensión y un temblor de vulnerabilidad. Tal vez, susurró Sarocha, tal vez, lo que hice fue juzgarla antes de entenderla. Irene asintió, con una ligera sonrisa alentadora, alentada por la fragilidad y la sinceridad que finalmente emergían de Sarocha. Quizás sea momento de escucharla, Sarocha, pero no por obligación, sino por lo que tú sientes. El silencio se adueñó del café por unos minutos. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente, con sus luces y bocinas, pero dentro del pequeño espacio, la tensión se había transformado en un punto de reflexión profundo. Sarocha permaneció inmóvil, dejando que las palabras se asentaran en su pecho, comprendiendo que el amor verdadero no siempre era simple, y que el perdón requería valentía. Gracias, Irene dijo finalmente, con un hilo de voz, casi un suspiro que liberaba algo de peso, por decírmelo, por no dejar que me quedara en la oscuridad. Siempre, respondió Irene, con suavidad, apretando ligeramente su mano sobre la mesa. Pero ahora depende de ti. Sarocha asintió, sin palabras, comprendiendo que la decisión más difícil estaba aún por venir: enfrentarse a sus propios sentimientos y decidir si estaba dispuesta a abrir nuevamente su corazón, a pesar de la traición, el dolor y la incertidumbre. El café se enfrió entre ellas, pero Sarocha sentía algo más cálido dentro. La primera chispa de la posibilidad de reconciliación. Una chispa frágil, sí, pero suficiente para encender la esperanza. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría volver a confiar en Rebeca, y con cuidado, reconstruir lo que habían perdido. Se quedó un largo rato más en silencio, observando cómo la luz de la tarde se filtraba por las ventanas, dejando un rastro de dorado, que parecía tocar suavemente su alma. La ciudad seguía indiferente afuera, pero dentro de ella, algo había cambiado. Por primera vez desde que la traición había explotado entre ellas,
Sarocha sintió que podía respirar de nuevo, que quizá el amor no estaba perdido, solo esperando a ser recuperado, y mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los rascacielos, una sensación de temblorosa calma se posó sobre ella. Por primera vez en días, Sarocha permitió que la idea de un futuro junto a Rebeca entrara en su mente, no como un sueño imposible, sino como una posibilidad tangible. Capítulo 38. Justicia entre sombras. La mañana había comenzado con un cielo gris, pesado, como si la ciudad de Bangkok compartiera la tensión que Rebeca llevaba dentro. Caminaba por las calles con paso firme, pero con la mente llena de un torbellino de pensamientos. Cada paso resonaba con la mezcla de rabia, miedo y determinación que sentía desde la noche anterior. El encuentro que esperaba era delicado. Necesitaba a alguien que actuara con discreción, alguien de confianza, que pudiera guiarla sin alertar a su padre ni poner en riesgo la investigación que había iniciado por su cuenta. Irin le había ofrecido una vía, un joven abogado de confianza, meticuloso y riguroso, que se encargaría de filtrar la información de su pesquisa y asesorarla. Rebeca, con el corazón palpitante, esperaba en la sala de espera, repasando cada detalle de lo que había descubierto sobre la empresa Armstrong, cada documento, cada contrato, cada irregularidad que había logrado identificar. Su rabia aún ardía, pero ahora estaba templada por la certeza de actuar con justicia. Cada contrato manipulado, cada firma incompleta o falsificada, representaba un testimonio silencioso de injusticia que no podía ignorar. Cuando fue llamada, entró a la oficina del abogado, un espacio sobrio y ordenado, con estanterías llenas de libros de leyes y códigos. El joven se levantó, la saludó con un gesto respetuoso y la invitó a sentarse. Su presencia era tranquilizadora, serena, y Rebeca sintió un instante de alivio al ver que podía confiar en él. «Gracias por recibirme», dijo Rebeca, tratando de mantener la calma. «Necesito asesoría legal sobre un caso delicado y confidencial. No puedo involucrar a mi familia, y tampoco quiero que nadie de la firma de abogados de la familia de Irin se entere. Solo Irin está al tanto». «Entiendo», respondió él, con voz tranquila. «Puedes contarme todo lo que necesites. Lo que me digas quedará entre nosotros». Rebeca respiró hondo, y comenzó a explicar la situación de la madre de Sarocha, la expropiación de su antigua casa familiar, y la intervención de la empresa de su padre en el proceso. Su voz tembló apenas al mencionar los nombres, consciente de que cada palabra era un desafío a la autoridad de la familia Armstrong, y un riesgo para su propia seguridad dentro de ese mundo de poder y secretos. «Necesito saber si hubo algún error, alguna irregularidad, que podamos usar para revertir la expropiación», continuó. «No busco venganza, solo justicia para quienes fueron afectados. No solo la madre de Sarocha, sino otras familias que han sufrido situaciones similares en Chiang Mai». El abogado escuchó con atención, tomando notas, y asintiendo con comprensión. Tras un silencio medido, levantó la vista, sus ojos claros reflejando tanto la seriedad del asunto como la ética que lo guiaba. «He revisado la documentación preliminar que me entregaste», dijo, «y sí hay irregularidades. Por lo que veo, la empresa se aprovechó de familias que carecían de recursos legales, en algunos casos, de memoria sobre sus propios derechos. Esto no es un hecho aislado. Ha ocurrido en varias propiedades en Chiang Mai». El corazón de Rebeca se aceleró. Por un instante, se sintió esperanzada, y, al mismo tiempo, abrumada por la magnitud del daño causado. La idea de que tantas familias habían sido manipuladas, despojadas de su patrimonio y de sus recuerdos, encendió en ella una mezcla de indignación y propósito. Cada nombre, cada dirección, cada historia detrás de esos documentos, era un motivo para seguir adelante. «Quiero ayudar a esas familias», dijo con determinación, con la voz firme a pesar del temblor que sentía en el pecho. «No puedo permitir que otras personas sufran lo mismo que la madre de Sarocha. Necesito que me asesores, y que nos aseguremos de que esta injusticia se repare». El joven abogado la observó, evaluando su determinación, su sinceridad y su vulnerabilidad. Luego sonrió levemente, con un aire de compromiso que transmitía confianza. «No te preocupes por el dinero», dijo. «Estudié Derecho para hacer justicia, no para enriquecerme. Esto no es solo un caso para ti. También es una oportunidad para mí de cumplir con mi propósito profesional. Si estás dispuesta a trabajar conmigo, podemos comenzar de inmediato». Rebeca sintió un peso desaparecer de sus hombros. No tenía mucho dinero, ciertamente, pero eso ya no importaba. La posibilidad de actuar,
de hacer justicia por las familias afectadas y, de paso, ayudar a la madre de Sarocha, la llenaba de un propósito renovado. Por primera vez en días, la mezcla de rabia y miedo cedía paso a un sentimiento más poderoso: la determinación de hacer lo correcto, de transformar su dolor en acción concreta. Entonces, comencemos, dijo finalmente, con un brillo de determinación en los ojos. Su voz ya no contenía rastro de duda. Perfecto, respondió el abogado, pero debemos ser meticulosos, cuidadosos y discretos. Cualquier paso en falso podría alertar a tu padre o a la empresa. Necesitamos pruebas sólidas y un plan estratégico. Rebeca asintió, consciente del desafío que tenía por delante. Mientras revisaban los documentos y elaboraban un plan de acción, su mente no dejaba de pensar en Sarocha. Cada paso que daba, cada estrategia que definían, la acercaba a un objetivo mayor: limpiar la memoria de injusticias que había marcado la vida de quienes amaba, y demostrarle a Sarocha que su amor no dependía del apellido que tanto la separaba. Durante horas revisaron documentos, contratos y actas de propiedades, marcando irregularidades y anotando cada detalle que podría ser útil. Rebeca sentía una mezcla de cansancio y satisfacción. Estaba haciendo algo tangible, algo que tendría un impacto real. Cada caso que identificaban, cada evidencia que se archivaba cuidadosamente, le daba un pequeño alivio, una sensación de control que no había tenido desde que descubrió la verdad sobre su familia. Al salir del despacho del abogado, Rebeca sintió un ligero alivio mezclado con la responsabilidad que la esperaba. Caminaba por las calles de Bangkok, el viento acariciando su rostro, y por primera vez en días no estaba cargada solo de dolor y rabia. Llevaba consigo la fuerza de la justicia, la certeza de que podía actuar, y la esperanza de que, al hacerlo, podría acercarse a la persona que más amaba. Cada paso que daba era un acto de resistencia, un compromiso con la verdad, y con el amor que no se rendía ante los apellidos ni los secretos familiares. Y mientras la ciudad continuaba a su ritmo indiferente, Rebeca sintió que por primera vez podía mirar hacia adelante, consciente de que su lucha no era solo contra la injusticia, sino también contra el miedo y la distancia que la separaban de Sarocha. La bruma del amanecer parecía disiparse a su alrededor, y con ella, la sensación de impotencia que la había acompañado durante semanas. Rebeca respiró profundamente, con la certeza de que este era solo el comienzo, el primer paso hacia la justicia, hacia la reparación, y hacia el amor que aún permanecía intacto en su corazón. Capítulo 39. Semillas de esperanza. La mañana comenzó con un aire fresco que apenas lograba disipar la humedad que flotaba sobre Bangkok. Las calles estaban llenas de vida, pero para Rebeca cada paso resonaba con un peso distinto: la responsabilidad de actuar, la urgencia de justicia y la necesidad de proteger a quienes amaba. Revisaba su teléfono mientras caminaba, repasando mentalmente cada detalle de la investigación que había iniciado en secreto. De pronto, una notificación interrumpió su concentración. Era un mensaje del abogado. Rebeca, hemos avanzado en la revisión del caso. Tenemos la estructura legal lista, pero necesitamos un demandante, alguien directamente afectado. La familia más adecuada sería la familia Chankima. Necesitamos información directa sobre la propiedad y los daños sufridos. Si quieres, podemos coordinar la reunión con ellos. Rebeca leyó el mensaje una y otra vez, sintiendo cómo la sangre se le aceleraba en las venas. Sabía que esto significaba entrar en terreno delicado. La familia de Sarocha. Pensó en su madre, en la tía, en todos los recuerdos de la infancia de Sarocha que habían quedado atrapados en aquella casa que ahora parecía inalcanzable. Lo haré, susurró para sí misma. Contactaré a la madre de Sarocha y coordinaré una reunión. El primer paso era acercarse con delicadeza, explicando sin alarmar, mostrando respeto, y al mismo tiempo la certeza de que había un camino hacia la justicia. Cada palabra que pensaba usar estaba cargada de responsabilidad, porque sabía que este encuentro podía significar tanto la recuperación de un hogar como la reconstrucción de la confianza entre familias que habían sufrido injusticias. Horas más tarde, Rebeca se dirigió a la casa de las Chankima. La caminata fue larga, y mientras avanzaba, su mente repasaba escenarios posibles: la reacción de la madre de Sarocha, la sorpresa de la tía, e incluso el temor a que Sarocha apareciera en el momento menos oportuno. Decidió que era mejor esperar, mantener la discreción y asegurar que el encuentro fuera exclusivamente con la madre y la tía,
para no agregar tensión emocional innecesaria. Al llegar, fue recibida con calidez y sorpresa. La tía y la madre de Sarocha la abrazaron con fuerza, como si aquel gesto pudiera borrar la incertidumbre y el dolor acumulado. «Rebeca, qué alegría verte», dijo la madre, con la voz temblorosa por la emoción. «No esperaba tu visita hoy». «Es un placer venir», respondió Rebeca, correspondiendo al abrazo con firmeza y ternura. «Pero vengo con un motivo importante. Quiero hablar contigo sobre algo que puede cambiar mucho para ustedes, y necesito que me escuches con atención». Se acomodaron en la sala, un espacio cálido y acogedor, lleno de fotografías antiguas y recuerdos que parecían susurrar historias de tiempos más felices. Rebeca tomó aire y comenzó a detallar la situación. Cómo el abogado había revisado minuciosamente los documentos relacionados con la expropiación de su casa, descubriendo irregularidades en cada paso del proceso, cobros excesivos, cláusulas ilegales, procedimientos irregulares, y la manera en que se había aprovechado de la falta de asesoría legal de la familia. «No es solo una hipótesis», dijo Rebeca, con la voz firme pero serena. «Hay posibilidades reales de recuperar la casa. El abogado ha identificado casos similares en Chiang Mai, y esto no parece un hecho aislado». La madre de Sarocha permaneció un momento en silencio, incapaz de procesar la magnitud de lo que escuchaba. Sus manos temblaban ligeramente, y pronto los ojos se le llenaron de lágrimas. Cada palabra de Rebeca despertaba recuerdos de un hogar perdido, de momentos que creía irrecuperables, de historias que habían quedado atrapadas en esa propiedad. «¿De verdad podríamos recuperar la casa?», preguntó, la voz cargada de emoción. «Todos esos recuerdos, todo lo que creíamos perdido». Rebeca la abrazó con ternura, sintiendo la gratitud y la esperanza mezclarse en un solo latido. «Sí. Hay una oportunidad real, solo necesitamos tu colaboración y tus testimonios. El abogado se encargará de todo lo demás, y juntos podemos demostrar que hubo injusticia». La madre de Sarocha se apartó ligeramente, con un gesto de preocupación que contrastaba con la emoción que la inundaba. «Pero no tengo dinero, Rebeca. No sé cómo podré pagarle a alguien para que haga esto». Su voz se quebró, cargada de miedo y duda. «No te preocupes», la tranquilizó Rebeca, con una sonrisa cálida. «El abogado no está cobrando nada. Él eligió estudiar Derecho para hacer justicia, no para enriquecerse. Esto no es solo un caso para él, también es una oportunidad de cumplir su propósito». La tensión se disolvió en la sala. Ambas rieron suavemente, abrazándose de nuevo, liberando un peso que habían llevado durante demasiado tiempo. Por un instante, el aire se llenó de alivio silencioso, de esperanza, de una certeza que parecía casi irreal. La posibilidad de recuperar un hogar, de honrar recuerdos y de restaurar justicia. «Gracias», Rebeca, susurró la madre de Sarocha, con la voz quebrada y los ojos brillantes. «No sé cómo podré agradecerte todo esto». «No hace falta», respondió Rebeca, con suavidad. «Solo quiero que se haga justicia, para ustedes, y para todas las familias que han pasado por lo mismo. Además, quiero que Sarocha vea que el pasado no define quiénes somos, que podemos elegir actuar con honestidad, amor y valor, incluso frente a tanta injusticia». El abrazo se prolongó, y cuando se separaron, compartieron una mirada cargada de complicidad y determinación. Allí, entre las paredes llenas de recuerdos, surgió un entendimiento silencioso. Podían luchar juntas por lo que les habían quitado, y también por el derecho a un futuro justo. Rebeca sabía que este era apenas el primer paso, pero la chispa que había encendido era suficiente para motivarlas a ambas. La justicia comenzaba a abrirse camino entre las sombras del pasado, y con ella, la posibilidad de sanar heridas profundas que habían quedado abiertas durante demasiado tiempo. La tarde avanzaba y la luz del sol se filtraba por las cortinas, dibujando sombras que danzaban suavemente sobre los muebles antiguos. Rebeca salió de la casa de los Chankima, con un renovado sentido de propósito. Cada paso que daba no solo la acercaba a la recuperación de la propiedad y a la justicia para otras familias afectadas, sino que también la acercaba al corazón de Sarocha, al lugar donde la esperanza y el amor aún podían encontrar espacio para florecer, a pesar de las sombras del pasado. Mientras caminaba por las calles de Bangkok, el viento acariciaba su rostro, llevando consigo la certeza de que cada acción que emprendía tenía un significado más profundo: luchar por los demás, proteger a quienes amaba, y demostrar que el amor verdadero podía trascender los errores de un apellido que no había elegido.
Cada semilla de esperanza que había plantado hoy podía convertirse en un árbol fuerte y duradero, capaz de resistir las tormentas que aún estaban por venir. Capítulo 40. Reencuentro y decisiones. El día avanzaba lentamente, y Bangkok parecía brillar con una luz más cálida tras la lluvia de la mañana. Las calles todavía olían a tierra mojada y a café recién hecho de las pequeñas tiendas que se alineaban a ambos lados de la avenida. Sarocha llegó a su casa esa tarde con el corazón cargado de cansancio, y sin imaginar que aquel día marcaría un nuevo rumbo en sus emociones y decisiones. Cada paso hacia la puerta parecía resonar dentro de ella, como un eco de todas las veces que había deseado que la vida le devolviera algo de lo que había perdido. Al cruzar la puerta, fue recibida por su madre, cuyos ojos brillaban con una mezcla de emoción y urgencia. El olor a incienso y a flores frescas llenaba la sala, pero incluso ese aroma familiar no podía competir con la intensidad de la noticia que su madre traía consigo. «Sarocha», dijo con voz temblorosa, como si cada palabra le costara sostenerse. «Hoy vino Rebeca. Traía buenas noticias». Sarocha se detuvo en seco, con el pecho latiendo con fuerza. Por un instante, el mundo pareció reducirse al rostro de su madre, iluminado por una sonrisa que anunciaba esperanza y alivio después de tanto tiempo de silencios y frustraciones. El eco de la noticia hizo que su mente se acelerara. ¿Qué clase de buenas noticias podrían alterar así la calma de su madre? Rebeca preguntó, incrédula y curiosa. ¿Qué noticias? Su madre la abrazó con fuerza, transmitiéndole un calor que parecía borrar días de distancia, desconfianza y silencios forzados. El abrazo era un puente entre el pasado doloroso y la promesa de un futuro más justo. «Podemos recuperar la casa», susurró. El abogado que Rebeca contactó revisó todo y encontró irregularidades en el proceso. «Hay una posibilidad real de revertir la expropiación». El corazón de Sarocha se aceleró hasta sentir que su pecho podía estallar. Una mezcla de incredulidad, alegría, nostalgia y alivio se mezclaba en su interior. Aquella casa, llena de recuerdos de infancia, de risas compartidas y de momentos que parecían olvidados, se acercaba nuevamente, tangible por primera vez después de tanto tiempo. No pudo evitar abrazar a su madre con fuerza, permitiendo que algunas lágrimas se filtraran silenciosas, como testigos de la emoción contenida durante demasiado tiempo. «¿De verdad podemos recuperar la casa?», preguntó, con la voz entrecortada y un nudo en la garganta. «Después de tanto tiempo, todos esos recuerdos». «Sí, hija», dijo su madre, acariciándole el cabello con suavidad, con un gesto que transmitía tanto alivio como confianza. «Podemos», y Rebeca ha organizado una reunión con el abogado. Quería que estuviéramos preparados para entender todo el procedimiento y saber exactamente qué pasos debemos seguir. Sarocha se separó un poco, frunciendo ligeramente el ceño mientras procesaba la noticia. Una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Pero, ¿y los costos? No sé si podremos», comenzó a decir, temerosa de que la ilusión se estrellara contra la dura realidad financiera. «No te preocupes», la interrumpió su madre con una sonrisa cálida y tranquilizadora. «El abogado no cobrará nada. Su intención es hacer justicia, no enriquecerse. Podemos concentrarnos en el proceso sin miedo a gastos inesperados». Sarocha respiró hondo, dejando que el alivio fluyera lentamente a través de su pecho. Por primera, la posibilidad de recuperar aquel hogar parecía tangible, como si las paredes mismas de la casa le enviaran un mensaje de bienvenida. Sintió que podía abrir una pequeña ventana de esperanza, y con ella, reencontrarse con parte de su pasado que creía perdido. «Entonces, iré a esa reunión», dijo finalmente, con firmeza. «Quiero entender todo y participar. Quiero estar presente en cada paso». Al día siguiente, la oficina del abogado estaba impecable y silenciosa, con estanterías repletas de libros de leyes que parecían guardianes mudos de incontables historias de justicia, fracaso y lucha. Cada objeto, cada libro, parecía transmitir solemnidad y seriedad. Rebeca ya estaba allí, revisando documentos y notas, sus dedos recorriendo con cuidado cada hoja, como si temiera que un detalle escapara a su atención. Cuando Sarocha y su madre llegaron, la tensión era palpable. Cada uno de sus pasos resonaba sobre el suelo de madera pulida, y el aire parecía cargado de expectativas y nervios. Sin embargo, había también un brillo compartido de esperanza que suavizaba la tensión. La sensación de que finalmente estaban haciendo algo para cambiar lo que durante demasiado tiempo había sido injusto. «Hola», dijo Rebeca,
con una sonrisa cálida y un leve gesto de nerviosismo, como si ella también compartiera la ansiedad de Sarocha. «Me alegra que hayan podido venir». «Nos alegra estar aquí», respondió Sarocha, conteniendo la emoción en su voz. «Necesito entender todo el procedimiento». El abogado lo recibió con profesionalismo y calma, haciendo un gesto hacia las sillas frente a su escritorio. Cada movimiento era medido, seguro, pero a la vez humano. Comenzó a explicar paso a paso la documentación revisada, las irregularidades encontradas, los antecedentes de casos similares en Chiang Mai y las posibles estrategias legales para revertir la expropiación. Habló de pruebas, testimonios, plazos y de la importancia de la colaboración de la madre de Sarocha para reforzar el caso. Sarocha escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle como una esponja. Cada palabra del abogado parecía acercarla más a la certeza de que recuperar su hogar no era un sueño imposible, sino un proceso que exigía paciencia, constancia y confianza. Rebeca intervino varias veces, aclarando dudas y reforzando la importancia de mantener la discreción, recordando que cualquier filtración podría poner en riesgo el proceso. El abogado, con voz calmada, explicó los pasos a seguir: recopilar documentos, testigos, evidencia de pagos y cobros indebidos, fechas de procedimientos y errores cometidos. Todo debía ser presentado de forma impecable. Sarocha tomaba nota mental de cada detalle, pero también sentía que su corazón se aceleraba ante la posibilidad de recuperar aquello que había perdido. Al final de la reunión, el abogado cerró los documentos con cuidado y los miró con una leve sonrisa. Si seguimos este plan, y con la cooperación de la familia, tenemos una buena oportunidad de revertir la situación. Todo dependerá del cuidado en cada paso, y de la claridad de los testimonios. Cuando todos se levantaron, Sarocha se acercó a Rebeca con un nudo en la garganta, y el corazón latiendo irregularmente. Sus ojos reflejaban gratitud, emoción, y una mezcla de sentimientos que no podía contener. Era el momento de abrir la puerta de la sinceridad, y la cercanía que había mantenido cerrada durante tanto tiempo. Rebeca comenzó, con voz suave, apenas un susurro cargado de significado. «¿Podemos hablar un momento?». Rebeca asintió, percibiendo la seriedad en el tono de Sarocha, y la siguió unos pasos más allá del despacho del abogado, donde el aire parecía más cálido y tranquilo. La madre de Sarocha quedó atrás, sonriendo suavemente, comprendiendo que aquel instante debía ser solo entre ellas, sin testigos ni interrupciones. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.